camino que es la vida, este desierto, en donde nos encontramos bestias de todo tipo, de dos piernas, de cuatro extremidades, de dos cabezas, de lengua viperina, bestias sin corazón, oasis, por supuesto, y también espejismos. Le damos la bienvenida a Espejismos aquí en el universo de Madcast. Hoy con un tema relevante. Vamos a hablar de la verdad. Y como siempre vamos a recibir a nuestra querida anfitriona, protagonista, panelista, todo lo que sea con ista, pero chévere, ¿no? Nuestra querida Cecilia Daneri. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo te va? ¿Cómo van tus cosas? Bienvenida una vez más a estos micrófonos que son tu casa. Muy bien, Nacho. Contentísima de estar aquí otro martes compartiendo un espacio de reflexión, de debate, de cuestionamiento, de destrucción y de construcción. Sí, con señora. Todos aquellos que nos quieran acompañar. Y los que no, está todo muy bien. Sigan su camino. Bien, por ellos también. Y hoy no sé por qué estamos saliendo doble por YouTube. Me agarró también la clave de Solo para Ignorantes, que es el jueves, pero bueno, estamos saliendo 2 veces por YouTube, así que ni modo, aquí estamos. Bien, por duplicado, muy bien. O sea que el que se quiere escapar no se va a escapar. Y también saludamos aquí a todas nuestros amigos de TikTok, a los tiktokientes, los tiktokientes, sí, tiktokientes, los saludamos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y por pues dejarnos entrar en sus hogares, en sus oficinas, en todo sitio. Muchas gracias, aquí estamos pendientes de ustedes, por supuesto que sí también. Bueno, así es. La verdad, ¿no? Dice, cuando hablamos de la verdad, a mí me trae esta escena, no sé si viste esa película con Jack Nicholson y Tom Cruise, que están por allá en la base de Guantánamo en Cuba y que están investigando la golpiza o el asesinato de un marine, ¿no? Y el coronel que hace, que interpreta, ahora se me va. Te acabo de decir el nombre del otro, que no era Tom Cruise, sino Jack Nicholson. Jack Nicholson, el coronel que interpreta a Jack Nicholson, le dice: ¿quiere saber qué es la verdad? Usted no está preparado para saber qué es la verdad, ¿no? Entonces me trae a la memoria eso. ¿Estaremos preparados para saber qué es la verdad? Acá en Espejismo siempre, porque decimos la verdad, absolutamente la verdad, y nada más que la verdad. Sí, señora. Y hoy nos vamos a encargar de eso, de que se den cuenta que estamos en el camino de la verdad. Así que bueno, como cada martes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos con X también y con E también. Claro, ya empezamos a inventar, si uno está registrado, el otro no debe estar registrado. No vaya a ser cosa que nos bajen el tema porque algo está registrado por derecho de autor. Así que, bueno, igualmente a los seres que habitan y que no habitan este universo, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Bien. Muy bien. Acá vamos con la lectura inicial. Una lectura un poco particular, pero la elegí porque me gusta el tema y bueno, yo creo que es un tema que da para los viernes, solo para ignorantes. Un tema que podría desarrollar lindo los viernes. Los jueves también, En la barra del bardo también podemos desarrollar este tema. Ahora vamos, ya se van a dar cuenta. En la mente de la mayoría, la sola mención de la palabra vampiro evoca imágenes de entes malignos en forma humana,
que aparecen en plena noche y absorben literalmente la fuerza vital de sus involuntarias víctimas, mordiéndolas en el cuello para chuparles la sangre. Y la cosa es aún peor, porque quienes son objeto de este horrible ataque pueden sucumbir al mal y convertirse ellos mismos en vampiros, viéndose obligados a buscar a sus propias presas. Creamos o no en la existencia de tales criaturas, muchos insisten en que los vampiros caminan entre nosotros desde tiempos inmemoriales. En realidad, el fenómeno de ingerir la sangre y los tejidos de otros animales vivos es bastante común. Se encuentra con frecuencia en el reino animal. Cuando nos pique ese odioso mosquito hembra, de hecho, lo que está haciendo es ingerir una pequeña cantidad de sangre para poder poner sus huevos. Las sanguijuelas son unos anélidos muy especializados que se alimentan solo de la sangre de otros animales. Y continúa la lectura. Este libro se llama Mitos y Romanticismo de los Vampiros. Derek Hall es este libro, totalmente recomendable, habla justamente de los mitos. Y así como la lectura parece evocar hechos reales, tanto que si uno empieza con esta lectura y va progresando en este libro, o por ejemplo en la famosa novela de Bram Stoker, Drácula, uno le da la sensación de que estas situaciones sucedieron, ¿no es cierto? Y estamos hablando de algo particular que puede ser la existencia o no de los vampiros. Tanto que, o sea, este es un tema encima que ha dado lugar a un montón de líneas que algunas aseguran que sí existen, otras aseguran que existieron, otros aseguran que eso es imposible, otros directamente lo ponen en la categoría de demoníaco. Entonces fíjate cómo este abanico de situaciones que están planteadas en este libro que habla de mitos y leyendas y el romanticismo, porque encima es un tema donde ha generado muchísimas fantasías en el interior de muchas personas, es un tema que genera también todo esto, ¿no? ¿Verdad? ¿No es verdad? ¿Creemos o no? ¿Sí? Es así como la brujería, ¿creemos o no? La superstición, ¿somos supersticiosos o no? ¿Pensamos que eso nos puede pasar o no? Entonces ahí empezamos con toda una teoría intuitiva, diría, propia de la verdad. ¿Qué creemos que es verdad y qué no creemos que es verdad? ¿Y por qué creemos que es verdad lo que suponemos que es verdad? ¿Y por qué no creemos que es verdad lo que suponemos que no es verdad? Y parece un trabalengua, ¿no? Y Aristóteles decía, por ejemplo, hay como varias líneas, como para ver varios criterios para analizar qué es verdad y qué no es verdad. En su momento Aristóteles decía, si yo digo que es verdad algo, y digo, a ver, vamos a limpiar el panorama. Si digo que es algo que es, entonces es verdad. Y si digo que no es algo que no es, entonces también estoy diciendo la verdad. Y sí, parece totalmente lógico. Si yo digo que esto no es una copa, y sí, es verdad lo que estoy diciendo. Y si digo que esto es una lapicera, o sea, si digo que es una lapicera, también es verdad lo que estoy diciendo. Pero ¿qué necesité para decir que esto es un elemento para escribir? Se diga lapicera como se diga en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y necesité la cosa, ¿sí? Necesité situarme en un punto objetivo y estar de acuerdo con muchas personas, en este caso nuestros youtubientes, tiktokientes, observantes, oyentes o quienes sean, tuvimos que acordar y decir, bueno, primero, ¿existe? Sí. ¿Le llamamos de tal manera? Sí. O sea que es un objeto real, todos coincidimos en algo, entonces decimos que es verdad esta afirmación, esta proposición que estamos hay un acuerdo, sí.
Exacto, hay un acuerdo, hay un canon, hay una estandarización de algo. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay una estandarización? Y por ejemplo, está esto de que salgo a la calle, me encuentro con mi vecino y mi vecino no me saluda. Entonces digo, ¿viste? Está enojado conmigo el vecino. Porque seguramente se ha enojado porque anoche saqué a pasear a mi perra y mi perra hizo pis en su vereda. Entonces está enojado conmigo. Y yo aseguro, como si fuera verdad, esa situación. O sea, yo siento que mi vecino está enojado. Y como lo siento, lo aseguro y aseguro justamente que es verdad. Ahora, este criterio de verdad, ¿es más coherente o menos coherente? Y es coherente para el que asegura algo en función de lo que siente. Entonces, ¿tengo acceso al objeto real? No, porque es un sentimiento. ¿Puedo acordar con otros? Tal vez sí, porque capaz que otros digan, sí, es verdad, no te saludo. Seguramente hay un enojo de por medio. Y sí, si sacaste a la perra hizo sus necesidades en su vereda y seguramente se enojó. O sea, ya aseguramos algo. Pero es otra forma, otro criterio que podemos llegar a tener de verdad. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro criterio más que tiene que ver con la utilidad, ¿no es cierto? Por sus consecuencias. Entonces yo le digo, bueno, la lapicera escribe. ¿Eso es verdad? Sí, bueno, la consecuencia es, o sea, si estoy escribiendo es porque tengo una lapicera. Entonces estamos hablando de una verdad pragmática. En función de la consecuencia de algo, entonces ahí directamente lo asocio. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto está, lo que quieran investigar desde la filosofía, hay montones y montones de teorías y la verdad es que es un tema apasionante. Fíjense que cuando nos posicionamos en estos criterios, si bien yo diría que son criterios sencillos, me parecen sencillos hasta para comparar, son criterios que no tienen que ver con la cosa, tienen que ver con el sujeto, con la persona que va a ejecutar, que va a creer, que va a tomar una idea de verdad. Ahora yo me corro de esto. ¿Me corro por qué? Porque si tiene que ver con el sujeto y no tiene que ver con la cosa, entonces podría estar hablando de que la verdad es una construcción. Y podemos estar hablando de que es una construcción sociocultural. Entonces acá tenemos otra pregunta. Entonces, ¿la verdad es absoluta o relativa? Porque si es una construcción cultural, social, puede ser relativa. Ahora, si la verdad es relativa, es totalmente, o sea, si la verdad es relativa, justamente no tiene ya sentido de que exista la palabra verdad, porque ya perdería fuerza en sí misma, porque está relativizada. O sea que ya no sería la verdad, sería una verdad, o un punto de vista, una visión. Sí, más bien una visión, exacto, sí, porque se supone que la verdad es la verdad, ¿no? Ahí está, si existe una verdad relativa, entonces ya no estamos hablando de la verdad, exacto. Bien. En eso me parece a mí muy peligroso un asunto que es este término que usan tanto los abogados y los fiscales y los jueces y que se ve tanto en el derecho, ¿no? Que es la verdad procesal. Entonces, una cosa es que la cosa sea cierta y otra cosa es poderlo demostrar con hechos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, muchas veces los hechos pueden demostrar que una mentira es verdad. Porque los hechos se pueden construir o malinterpretar. También, porque las leyes a veces son ambiguas. De hecho, faltan comas, sobran comas, los puntos no están mal puestos. No, todo lo que es la ley humana está sujeto a la interpretación. Es completamente interpretación. No es... a mí me causa como simpatía, risa. No es que me ría de los abogados ni de los jueces, ni de los fiscales, ni de la parte de jurisprudente, no, para nada de eso. Por el contrario, si no existiera la ley, pues creo que estaríamos complicados, ¿no? Si no existiera como una guía para comportarnos entre nosotros, pues sería complicado el tema.
pero me causa risa porque no es que sea un asunto tan trascendental y tan profundo, porque está sujeto a la interpretación. Finalmente, el jurado, si ha sido influenciado o no, es el que toma la decisión, y el juez lo mismo. Claro, a la luz de los hechos, pero ¿qué son los hechos, no? Bueno, supuestamente que los hechos son la verdad, y entonces la verdad se demuestra con la construcción de esos hechos, la verdad procesal. Pero si hay algo que es cierto y no se puede probar, es que ese es el tema, ¿no? Exacto. A mí llegan y me asaltan y nadie lo vio, ni hay ninguna cámara que lo filmó, pero yo sé que el tipo me asaltó y lo reconozco y digo, este tipo me asaltó, pero no tengo ni una sola prueba porque estaba solo, era de noche, no había cámaras, nadie lo vio, nadie tomó una foto, el tipo, la mamá dice que estaba con él en ese momento. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí qué pasa, vos fíjate que hablaste algo bastante interesante. Bátimo habla de esto, que es un filósofo italiano, y habla de lo que pasa a nivel jurídico, ¿no? Y cómo a nivel jurídico este aspecto de nuestra sociedad tiene sus propios criterios de verificación y falsificación incluso. Y con estos criterios propios que tiene de verificar algo o hasta incluso poder falsificar algo, impone poder. O sea, se impone de determinado ángulo justamente ejerciendo poder. Acá dice algo también bastante interesante este filósofo acerca de otros aspectos de la dominación que ya lo vamos a ir viendo, pero sí es interesante cómo a través de estos cánones de verificación o no verificación determino qué es verdad, qué no es verdad, qué es punible y qué no es punible, y hasta incluso decido las penas. Así, esos hechos que se imputan no sean los reales, ni sean los verificables ni los verificados. O sea, es muy interesante porque es un lugar donde la búsqueda de la verdad a veces no lo es tanto. Y se ve claramente cómo el sesgo de posición determina ir hacia un lado o hacia otro lado. De hecho, acá hubo un caso, no voy a mencionar el nombre porque no sé si tendremos algún tema legal por ello y no sé si ha quedado algo abierto. Hubo un asesinato en un departamento del norte de acá de Mendoza y estuvieron implicadas la ex esposa del hombre asesinado y una amiga que hacía brujerías. Y estas dos mujeres fueron imputadas, una como autor intelectual, una cosa así, y la otra como cómplice, y quedaron absueltas. Quedaron absueltas en un juicio por jurado, porque la cantidad de pruebas, o sea, no alcanzaba la cantidad de pruebas como para dictaminar su culpabilidad, o sea, no habían pruebas tangibles del tema. Entonces también ahí está el sesgo, ¿no? ¿Qué pasó? Si habían un montón de hechos, si había un correlato de situaciones que prácticamente decían que era muy posible que al menos una de ellas hubiese mandado a matar a esta persona, a su pareja, no sé si estaban casados o no, pero era su pareja en ese momento. Entonces, era como muy claro, sin embargo, la percepción del jurado determinó que la verdad podía ser otra. Entonces quedaron absueltos. Entonces vos fíjate cómo este sistema jurídico pierde ese sentido de defender la verdad para empezar a tomar verdades o algunas verdades. En esto, fíjate que estamos hablando de la interpretación. Y para la interpretación vamos a traer al gran Nietzsche, asesino de un montón de construcciones ideológicas históricas que me parece genial. Él plantea una situación muy particular. El tema de la verdad y toda su concepción la analiza relacionándolo con el arte. Entonces dice, uno cuando ve una obra de arte o cuando toca una obra de arte, ¿qué hace cuando está enfrente de una obra de arte? Uno se apropia de esa obra de arte o trata de comprender esa obra de arte, si es que se puede comprender, a través de los sentidos. Y vos fíjate que los sentidos
son mutantes, yo les llamaría mutantes. A veces tenemos más percepción sensorial, a veces buscamos más detalle con la vista, a veces queremos hasta incluso oler alguna obra, porque hay obras incluso que tienen toda esta particularidad. Entonces, hoy yo percibo ese cuadro, pongámoslo en términos de un cuadro, de una manera. Mañana lo voy a percibir de otra manera, ¿sí? Porque mañana estoy distinta y lo percibo de otra manera. Pasado seguramente le veo algún detalle que no le vi. Esto pasa como los rompecabezas, ¿no? Esos gigantes. Que uno a simple vista no se ve, no detecta el detalle, pasan 2 o 3 días y uno pasa por el mismo lugar y logra armarlo, ¿no? Y es porque la vista se va acostumbrando, va buscando. O sea, que los sentidos no nos dicen realmente lo que está pasando en eso que estamos tratando de captar. Entonces, en este cambio que tienen los sentidos, sufrimos un engaño. Y después de darnos cuenta que estamos sufriendo un engaño, eso que pensábamos que era ese cuadro cae automáticamente. Y nos damos cuenta que estábamos en medio de una ilusión, de un espejismo, de una ficción, de una máscara, como tantas veces hemos hablado en este espacio. Entonces, partiendo de esta movilidad, Nietzsche va a encarar su crítica, la verdad es más, interpela a los filósofos, diciendo que los filósofos se han llenado la boca hablando de la verdad y ninguno la ha cuestionado, ninguno la ha interpelado. Entonces su crítica se orienta hacia 2 partes, una parte el lenguaje y una parte hacia un mundo verdadero. Entonces la parte del lenguaje es muy interesante cómo la genera, ¿no? Y dice, a ver, existe una cosa, ¿sí? Existe algo que vamos a decir lo que es. La realidad existe por sí misma. ¿Estamos seguros de lo que vemos, que de lo que pensamos que vemos es la realidad? Bueno, aquí viene el tema. La realidad es esto, la cosa. ¿Nosotros qué hacemos? Vemos a través de nuestros sentidos. O sea que a través de nuestros sentidos filtramos eso que estamos viendo, percibiendo, oliendo, lo que sea. Lo filtramos y nos generamos una imagen de eso. Le ponemos un sonido a esa imagen y de ahí parte el lenguaje. Ese sonido va a terminar siendo una palabra, ¿sí? Una palabra consensuada por todo el mundo. Él habla de calificaciones caprichosas impuestas, ¿no? Muy interesante esto, porque en definitiva, una mesa no es mesa porque le digamos mesa. O sea, eso justamente es algo que acordamos en mencionar de tal forma a determinada interpretación, a determinada imagen de algo que no sabemos ni siquiera si representa. Entonces, él está partiendo de esto. Entonces dice, la palabra, el lenguaje, ¿define la realidad? No, de última me está dando, o sea, primero que lo estoy consensuando, lo estoy acordando. Entonces el lenguaje justamente es arbitrario y lo consensuamos, así como estas luchas que ahora se dan por el lenguaje inclusivo. O sea, ¿tiene consenso o no tiene consenso? Y este lenguaje del que estamos hablando, inclusivo o no, ¿está representando la realidad? No. Correcto, sí. ¿Tiene alguna utilidad o no? Ese es el tema. Claro. O sea, no, la realidad no la representa. Primero porque no es posible acceder a esa realidad. A lo que accedemos es a la imagen de la realidad que nos hacemos. Ojo, y la imagen de la realidad que nos hacemos. Vos te haces una imagen de la realidad, yo me hago otra imagen de la realidad. Hay veces que es muy, eso se da mucho en la comunicación. No sé si alguna vez les ha pasado, yo creo que sí. Si no hay conflicto. Si hay conflicto seguramente les ha pasado, no se han dado cuenta. Cuando uno habla de determinada cosa. Entonces uno llega a su casa y uno está hablando de, no sé, del foco que se quemó y que me dejó oscuras y que tuve que salir a comprar porque no tenía repuesto. Y yo no aclaro muchas cosas. Y la otra persona se hace imágenes en la cabeza de otras cosas. Entonces dice, pero ¿cómo? ¿Tuviste que salir a comprar comida? ¿Cómo? ¿No me estás escuchando? Te digo que es el foco. Y la otra persona armó toda una historia de la comida, ¿no? Pues fíjate cómo la realidad es distinta, o sea, cada uno está percibiendo cosas
distintas, de distinto ángulo, y le está poniendo esas palabras, las asocia en su cabeza con situaciones distintas, con cosas distintas. Evidentemente no las está relacionando con las cosas, con las mismas cosas que nosotros. Entonces, ¿con qué las relaciona? Con sus propias imágenes. Y nosotros a las palabras las relacionamos con nuestras propias imágenes. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Si el lenguaje no define la realidad, entonces definitivamente estamos en un mundo de ficción. O sea, porque nunca podemos encontrar esa realidad. Entonces, lo único que hacemos es definir y hablar entre metáforas, entre relaciones de cosas, pero no de las cosas en sí mismas. Entonces, acá tenemos, vos fíjate que tenemos un acuerdo, tenemos cánones, hablamos de sistemas jurídicos, cánones de verificación y falsificación, tenemos de los cánones del lenguaje, de las normas que vamos a utilizar para hablar, de las normas, reglas que utilizamos para escribir. Sin embargo, pensamos que con esto tenemos la verdad o podemos describir verdades, y lo único que estamos haciendo es describir imágenes que vamos generando. Ahora la otra crítica que hace Nietzsche es relacionándolo con el mundo verdadero que le llaman, ¿cierto? El ser humano no puede con el caos. El caos le genera angustia, le genera un tambaleo permanente, una inestabilidad, no puede con todo este cambio que es inherente a la existencia. Entonces, ¿qué necesita hacer el ser humano para que esta angustia cambie y por lo menos parezca felicidad? Y necesita encontrarle lógica a esas imágenes que va generando, porque no puede con tanto cambio. Y estas lógicas es lo que muchas veces hablamos, esta necesidad de categorización. Esta necesidad de categorización tiene que ver con darle una cierta estabilidad a un mundo absolutamente cambiante. Entonces, en esta necesidad de estabilización, en esta necesidad de categorización, generamos verdades absolutas. Nietzsche plantea que la verdad absoluta, que la única verdad, es un atentado a la vida, porque la vida no es fija ni absoluta, totalmente cambiante, es caótica, como este mundo que no nos bancamos, caótico. Entonces, él explica y él asegura que tener la verdad es un atentado a la vida. Y él habla también esto de que la verdad termina siendo una historia de ficciones. Una historia de ficciones. Y estas ficciones son ficciones reguladoras. Son ficciones azarosas. Y en esta regulación de esas ficciones que se tejen momento a momento, lo único que se ve ahí es un ejercicio y una voluntad de poder. Porque en definitiva conviene que algunas visiones, algunos lenguajes, algunas imágenes se perpetúen. Porque si se perpetúan, si las mantenemos fijas a pesar de este mundo cambiante, otros pueden ejecutar poder. Por ejemplo, en el sistema jurídico, obviamente. ¿Qué nos pasa a nivel laboral? Si tenemos a un jefe que nos dice, yo te digo, yo pienso esto, obviamente va a importar mucho esa verdad. ¿Por qué? Porque podemos perder el trabajo si nos oponemos. Hay situaciones donde nos pueden llevar a esa coyuntura. Entonces vos fíjate cómo termina siendo un mecanismo de poder. Y cómo se disputan, en nombre de la verdad, se disputan los puestos de poder. Con el nombre de la verdad tenemos a la iglesia. Fátimo hablaba algo muy interesante de la iglesia, ¿sí? La iglesia no existiría si no existiera Dios. O sea, Dios necesita estar sí o sí para que la iglesia tenga sentido de existencia. Y habla de esto hasta incluso con el poder que ejerce la iglesia y ha ejercido históricamente en un montón de sociedades, en un montón de culturas, donde en nombre de Dios, en nombre de la única verdad, ha matado. Entonces, no solo la iglesia, estamos hablando, cuando hablamos de la verdad, lo pongo como ejemplo, pero cuando hablamos de la verdad estamos hablando
una verdad absoluta. Y si estamos hablando de un absoluto, estamos hablando de autoridad, de violencia, de imposición. Y en nombre de la verdad, bueno, tenemos un montón de guerras, tenemos en nombre de la verdad, guerras. Entonces Bátimo un poco dice esto, que la verdad se pierda está bueno, porque es un camino hacia la no violencia, porque nadie se va a pelear por ver quién tiene la verdad, porque en definitiva la verdad es un ejercicio de autoritarismo. Y es muy interesante todo esto, cómo se mezcla, ¿no? Y cuando uno empieza a cuestionar si lo que percibe es realmente la verdad, o uno lo percibe en función de todas esas tabulaciones, que Arsenio lo está desarrollando impresionantemente, totalmente recomendable en Pensar Bien, Estar Bien, cuando habla de la percepción y cómo se va construyendo la percepción. Y yo lo traspolo a la percepción que tenemos de nuestro medio ambiente, más allá de la percepción, cómo nos forma internamente para generar algo en el afuera, sino esta percepción que tenemos de nuestro alrededor en función de todas esas tabulaciones internas, cómo hace que nos engañemos. Y al darnos cuenta de este engaño, lo único que hacemos es sacar esta máscara y vemos otra máscara. Y permanentemente vemos máscaras. Y no podemos tomar la realidad, no podemos comprender la realidad porque no la podemos palpar a la realidad. Lo primero que hacemos es generar una imagen de esa realidad. O sea que en definitiva estamos llenos de interpretaciones. Lo cual es como, yo creería que abre el gran universo del debate. Sí, estaba pensando precisamente en todo lo que estás diciendo y bueno, pues sí, Nietzsche desbarata, Nietzsche es como el desarmador perfecto, ¿no? Desbarata cualquier cosa. Pero en esto de la verdad yo me encuentro también muy identificado con él porque yo, por ejemplo, pienso que Dios no es absoluto. Dios es eterno, pero no absoluto. Porque si fuera absoluto, pues no existiría el libre albedrío. Y sería un Dios tiránico. Y para mí no es así, ¿no? Claro, Para mí, interesante visión, sí, totalmente. para mí no es así. Para mí es un Dios de creación, ¿no? De amor y de experiencia. Entonces, muy de acuerdo con eso. Y también me hace pensar en otras cosas y es en el contexto social en el que estamos viviendo hoy en día con todo esto de la inclusividad y la terminología que nos quieren vender eso como una verdad absoluta cuando no es una verdad absoluta porque precisamente no hace parte de un acuerdo común y además de eso hay muchos matices como para que sea una verdad absoluta. Entonces yo creo que sería mejor simplificar el tema y en lugar de preocuparse porque todos tuvieran visibilidad, preocuparse por hacer cumplir la máxima de que todos somos iguales, ¿no? Que eso está consignado tanto en la ley de Dios como en los mandamientos, tanto en la ley de Dios como en los derechos humanos, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué en lugar de tratar de clasificar y etiquetar y darle características y prebendas a uno u otro grupo, no nos vamos a cumplir lo que dicen los derechos humanos y es que todos somos iguales, ¿no? ¿Y por qué no nos comenzamos a preocupar, en lugar de sostener la discusión en estos países privilegiados de Occidente, en llevar esa igualdad a países en donde no hay esa igualdad? Por mera cultura, por asociación tecnológica, por como sean las cosas, la discusión se plantea acá. Muy bonitos aquí nosotros discutiendo sobre la verdad de la igualdad, cuando la verdad es que no somos iguales en diferentes puntos cardinales del mundo, ¿no? Bueno, por un lado. Y por otro lado, yo creo que para definir esto de la verdad y el caos en el que vivimos, ¿cómo es posible que nosotros pretendamos hacer las cosas en verdad si vivimos en una sociedad en donde se premia la honestidad? Entonces ahí el youtubiente y el tiktokiente, no sé si Cecilia, pero alguno que otro que me conozca, dirá, pero ¿cómo dice este bestia? Entonces, ¿la honestidad no se tiene que premiar? No.
La honestidad debería ser algo que todos hiciéramos de motu propio. Exaltamos el hecho de que alguien sea honesto, o diga la verdad, o actúe en verdad, en honestidad. Lo exaltamos y lo premiamos, a veces inclusive con efectivo, con reconocimiento. Ay, no, es que ese político sí es honesto, a él sí le creo. Pero ¿qué clase de sociedad hemos construido en donde tenemos que premiar la honestidad y la verdad? Si eso debería ser obligatorio, es decir, debería nacer de nosotros per se como el sentimiento, como la necesidad de comer. Debería ser así. Entonces, hemos construido una sociedad en donde efectivamente premiamos la honestidad como si fuera algo extraordinario cuando debería ser lo cotidiano. Por eso es que Cecilia y queridos youtubientes, este pechito aquí, este cavernícola, este vikingo tóxico, cree que estamos real y completamente jodidos. Sí, y vos fíjate qué interesante lo que decís, que todos estamos de acuerdo en qué significa la palabra honestidad. O sea que la imagen, esa palabra que decimos en nuestro lenguaje está representando imágenes similares en todas las personas. O sea que llegamos al consenso de lo que significa honestidad. Sin embargo, lo ponemos en una categoría aparte, o sea, como si fuera algo extraordinario, como vos decís. Y en eso estamos, o al menos tenemos consenso social de lo que significa honestidad. O sea, no deberíamos darle una categorización extraordinaria. Sin embargo, sí se la damos. Y hasta incluso en yo diría, me atrevo a colocarle la palabra de Bauman. Yo hablaría de que estamos en una época de verdades líquidas. O sea, no hay verdades. Entonces, si no hay verdades, no podemos hablar de honestidad. Tampoco podemos hablar de deshonestidad. Tampoco podemos hablar de inclusión. Porque justamente todo pierde la forma. Es solamente ilusión. Es como vos decís, ahí es donde están las grandes contradicciones. ¿Por qué de este lado del mundo se generan estos movimientos? Y en otros lados del mundo pasan cosas terribles y no hacemos nada. Y porque evidentemente la verdad que decimos llevar como estandarte, no la llevamos. Porque no hay una verdad. Porque ni nosotros estamos convencidos de eso. Nos damos cuenta de su liquidez, nos damos cuenta de esa fluidez, nos damos cuenta de que pierde permanentemente la forma. Que no hay una palabra que nos defina a todos los seres humanos. O sea, no, y si queremos categorizarnos, son infinitas las categorías que nos representarían. Y no nos representarían las imágenes que construimos acerca nuestro, lo cual es peor, porque estamos llevando estandartes, pañuelos, gritos, luchas basadas en imágenes, en percepciones, nada más, o sea, en interpretaciones de algo. O sea que es espantoso. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Vuelvo al sistema jurídico, me parece un ejemplo muy importante si hablamos de relativización. ¿Cuántas veces ha pasado, sobre todo allá en un país del norte, ahí, no tan al norte, pues pelo más acá, pero tan al norte, y que cree que es todo americano, ¿cierto? Pero no, es una parte. Bien. Que como tienen la pena de muerte, obviamente, si yo decido con mi sistema de verificación y falsificación, decido que es culpable, directamente va a tomar el camino de la muerte. Bien. Lo quería decir más poético, pero no salió, no importa. Entonces me convierto en asesino de esta persona, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cuántas veces ha pasado que esta persona ha muerto por distintos métodos? Lo cual me parece también espantoso, me parece un circo lo que se hace, pero bueno, no importa, un teatro griego. Más allá de eso, que es una apreciación personal. Pues fíjate que muchas personas han sido inocentes y se ha demostrado su inocencia con el paso del tiempo.
con un montón de otras pruebas que han ido saliendo, un montón de investigaciones, grupos paralelos de investigación, unidades de otros lugares que se han dado cuenta que esa persona es inocente. Sin embargo, no pueden frenar muchas veces me parece también totalmente obsoleto el sistema, que no se pueda frenar una ejecución. O sea, es terrible, en nombre de la verdad, porque yo soy el dueño de la verdad. Sin embargo, más adelante, esa verdad, si era la verdad, primero no se podía contradecir. Sin embargo, pasa el tiempo y dicen, no, esto no es la verdad, ahora la verdad es... Luego fíjate que es lábil la verdad. En nombre de la verdad, que todos salimos, me incluyo, alguna vez, portar banderas de verdades, todos salimos a la calle portando esas banderas de verdades. Y sin embargo, son líquidas, se esfuman, como los sueños. Cuando uno está en un bosque disfrutándolo y de repente desaparecen los árboles todo y estoy en un callejón sin salida. Uno dice, bueno, esa es la verdad. La única verdad es que todo muta. Y la única verdad es que no me doy cuenta de que solamente interpreto y genero imágenes. Claro. Pero vos fíjate que es caótico. O sea, si vamos a hablar de una única verdad, y la única verdad es que no sabemos nada. O sea, que pensamos que tenemos verdades y no sabemos, ¿no? Claro, es que finalmente la verdad tendría que ser lo irrefutable. Por eso el tema con Descartes y la duda metódica es tan interesante. Porque a través de la duda metódica uno llega finalmente a la verdad, porque llega a lo irrefutable, ¿no? A través de poner a prueba todo, llega a lo irrefutable. Y entonces, en este contexto, deberíamos los seres humanos estar de acuerdo en los asuntos que son verdad y que son los hechos irrefutables. Para eso existe la ciencia, se supone. Para eso existe la ciencia, que interpreta los fenómenos físicos del mundo y nos permite llegar a la irrefutabilidad a través del experimento, la prueba y el error, ¿verdad? Para determinar qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, un hecho facto científico entendemos que es verdad. Pero nos encontramos en esta sociedad posmoderna llena de pluralismo sin plural, porque la verdad es que este nuevo pluralismo es un pluralismo en donde no todos podemos expresarnos ni valemos por lo que valemos. Hay persecución, o sea, simplemente están cambiando de mano la dialéctica y el poder, entre comillas, ¿no? Y eso va a despertar otras bestias, porque las cosas, hablando de la verdad, son tan caóticas y tan ridículas hoy en día, que los más sectarios parecen tener razón y más sentido común, y las personas están yéndose hacia los lados más sectarios y más fuertes de la sociedad, en donde hay comportamientos que son detestables, pero que son menos detestables que los otros comportamientos. Entonces ahí es donde viene el peligro. Pero bueno, volviendo al hecho fáctico científico. Entonces, en estos tiempos modernos, cuando el vulgo, la población, comienza a repetirse a sí mismo que el hecho científico no importa, que es un discurso metódico y que además de eso es una respuesta de falacia frente al hecho, por ejemplo, de la pluralidad de género, ¿no? Pues ya cuando convierten eso en una verdad de voces, pues no, esa no es una verdad. A Goebbels se le funcionó mucho en la Segunda Guerra Mundial, sí, repetir tanto una mentira que se convertía en verdad. Pero el asunto es que no, porque mientras existamos personas que nos resistamos a sacrificar el hecho fáctico de la ciencia y de la biología, por ejemplo, pues no va a ser verdad. Otra cosa es la percepción de lo que soy yo como ser humano y de donde quiero llegar a ser en mi expresión, que está construida, y lo animo a que vaya y vea los programas que tenemos en Pensar Bien y Estar Bien, porque eso no es tan fácil como levantarse por la mañana y decir, hoy soy gato y esa es la verdad. No, no.
hay que llenar una cantidad de requisitos y hay que llevar a cabo una cantidad de pasos y de análisis profundos para poder llegar a ese punto y que sea una verdad. No es simplemente ocurrencia, y que sea una verdad, ¿no? Entonces, hay algo que es irrefutable y es el hecho biológico. Cuando usted esté muerto, independientemente de cuál haya sido su predilección sexual o su identificación de género, ¿sí? Cuando usted esté muerto y venga un arqueólogo y lo excave y encuentre sus huesos, hay dos posibilidades. O son huesos masculinos o son huesos femeninos. Y ya está. Y eso es biología. Pero eso no le quita el hecho, por supuesto, de que tenga derecho usted a sentirse como se quiera sentir. Eso también es verdad. Pero es verdad construido desde una verdadera construcción profunda. Y aquí es donde yo me encuentro con que hay personas de todo tipo de género que me han expresado frases como: es que yo no necesito que me den subvenciones de nada, yo lo que necesito es tener las mismas oportunidades, ¿ya? Y esa es su verdad y no tiene necesidad de irse o de estar convenciendo a nadie, porque uno a veces lo que siente es que toda esta convención es como para obligarnos a creer una verdad, y yo creo que por ahí no es la cosa. Me hago cargo de mis comentarios. Mucho gusto, soy Nacho. Cualquiera me puede escribir en privado y lo atiendo. No hay ningún problema. El hecho de que no se haga en cámara no quiere decir que no atienda, ¿no? Yo atiendo. Pone la cara, pone la cara. Es así, hasta incluso vos a ver, desde la ciencia, vos fíjate que hasta incluso la ciencia es refutable. ¿Por qué? En algún momento, doy un ejemplo de la física, en algún momento se creía que el calor era un ente, era una entidad que aparecía con el frotamiento. Entonces, cuando uno frotaba cosas, aparecía esta entidad a modo de fantasma, lo explico así muy criollamente para que más o menos se entienda. Entonces venía esta entidad y se metía en estos cuerpos que estaban en frotación. Por ejemplo, entre metales. Si frotamos metales o tienen rozamiento los metales, sabemos que se calienta. En algún momento se pensaba que era eso, que venía una entidad. Y esa era una verdad o la verdad científica del momento. Pasa el tiempo y se demuestra que no es una entidad, que tiene que ver con las características de la energía cinética de las moléculas del cuerpo, que cuando pasa esto, pasa lo otro, los choques moleculares, bla, 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 y se termina viendo, generando la nueva verdad de que el calor es una forma de energía, que viene de otras energías, ¿cierto? Bien. Entonces vos fíjate cómo en algún momento era verdad una cosa en la ciencia y pasa el tiempo y es verdad otra cosa. Hasta incluso hoy se cuestiona la física newtoniana, ¿no? Y ya se pone en tela de juicio. ¿Por qué? Porque tenemos una contrapartida y otra cuestión científica que va manejando otras hipótesis, otros ensayos, otras cuestiones, tiene que ver con la física cuántica. Entonces vos fíjate que hasta la física es refutable. Y ningún científico va a decir lo que estoy diciendo es verdad. De hecho, es muy interesante lo que plantea un filósofo Batimol, que se los mencioné, que plantea que hay que dudar de esas personas que nos dicen tenemos la verdad. Correcto. Como así empezamos este espacio, ¿no es cierto? Que somos los portadores de la verdad. No. Nadie es portador de la verdad, absolutamente nadie. Y la ciencia, yo creo que lo que tiene la ciencia, a veces se piensa que la ciencia es así como absoluta. No es absoluta, se mueve permanentemente, se debaten hipótesis, se debaten visiones, se debaten posturas. Hay congresos, los paradigmas caen, entonces los grupos científicos, los movimientos científicos también justamente tienen esto de evolutivo, por decirlo de alguna manera. No me gusta la palabra evolución, pero pongámosle evolutivo. Transformador, diría yo. Tienen esto de transformador y transformante, ¿no? Porque tienen esta capacidad de decir, no, esto
ya comprobamos que esto no viene por acá, suponemos que viene por acá, y lo sostenemos hasta que podamos ver que algo no pasa así como estamos diciendo. Pero vos fíjate que ni en la ciencia se generan verdades absolutas. ¿Por qué si en la ciencia, que son cosas medibles, que tienen un método científico, que en teoría nos posicionamos en una posición justamente objetiva para adquirir ese dato, si la ciencia no tiene verdades absolutas, ¿por qué en las ciencias, yo diría que en lo cotidiano, en nuestro modo cotidiano cultural de llevar la vida, portamos banderas de verdades absolutas? No, absolutamente erróneo. Yo creo que esto nos lleva, para ir como redondeando, ¿no? Yo creo que esta postura de la verdad absoluta y hasta incluso esa verdad absoluta que genera esto tanto que, o sea, porque los movimientos como feminismos, los movimientos por los movimientos políticos, por inclusión, ejemplo. Ahí está, los movimientos políticos. Lo único que están generando es violencia, porque si existe una postura en este costado, tiene que existir obligadamente una postura antagónica. Esto lo único que hace es que cada una de esas posturas defienda su propia verdad, con lo cual hay una guerra ahí en medio. Entonces, no ayuda en nada. Cuando pase el tiempo, cuando esas cabezas, cuando esos cuerpos, cuando esos sentires, yo creo que vayan asimilando ese lenguaje y se vayan dando cuenta que lo único que tenemos en nuestra cabeza son interpretaciones, imágenes que parecen representativas de la realidad, pero no lo son. Si se empiezan a dar cuenta de este tipo de cosas, yo creo que las banderas se van a empezar a caer. La verdad que sería un ideal que las banderas empiecen a caer. Sería un ideal. Porque me parece que nadie tiene el derecho a imponer su visión, que en definitiva eso es una visión personal, a otra persona. Porque la otra persona tiene sus propias representaciones, tiene sus propias visiones, que también es un error defenderlas como verdades, ¿no? Obviamente, porque tenemos que ser capaces, no sé si tenemos que, me parece que sería lo ideal ser capaz de registrar este movimiento en el mundo, de registrar que no es estática la existencia y de que hoy lo que defendemos como verdad es posible que mañana no lo defendamos como verdad y que veamos que no era tan así. Porque es imposible que tengamos todas las variables y es imposible tomar la verdad, porque la realidad la percibimos con los sentidos y esa percepción hace que generemos una imagen. Entonces yo creo que hay que empezar a, como alguna vez Madonna hizo, tal vez no igual, ¿cierto? No, porque igual estaría así como que seríamos de nuevo criticados, pero por la gente que porta la verdad. Pero Madonna alguna vez incendió banderas, ¿no? Bueno, habrá que incendiar banderas. No, es que incendió varias cosas Madonna, pero es que toda verdad que anule la posibilidad de pensar y de ser libre no es verdad. Sí, es que es así. Toda creencia que te lleve a eso, pues que no te dé la alternativa, no existe, porque lo que quiere atar o lo que te quiere sojuzgar, pues no funciona. Las cosas tienen que llegar, tienen que caer por el mero experimento lógico de que son así, ¿no? Entonces, hay cosas en las que los seres humanos estamos de acuerdo, como por ejemplo que matar es malo, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo y le preguntamos a los youtubers, ¿matar es malo? O bueno, pues te van a decir que es malo, ¿no? Y sin embargo, están muriendo de 600 a 700 hombres al día en Bakhmut en este momento. Y estamos acá tan panchos, ¿no? Tan tranquilos. Entonces, esos son dos verdades que se contraponen, ¿no? Estamos de acuerdo que es malo, pero estamos permitiendo que se maten allá. Entonces, bueno, pues finalmente la discusión de la verdad
se convierte en un asunto intimista, en donde socialmente llegamos a esa convención común, ¿no? Pues lo que acabas de decir tú. Y ahí es donde me parece muy interesante la ciencia, porque la ciencia continúa constantemente en el movimiento de la búsqueda del concepto, del experimento, del comprobar que lo probado es verdad. Y ahí sigue, y ahí sigue. Entonces, por eso debería ser algo que nos atañe sin tampoco darle una connotación divina, ¿no? O de Dios, ¿no? Porque tampoco, porque está hecha por hombres. Entonces, wow, es una cosa tremenda meterse en estas profundidades de la verdad. Así es, Nacho. ¿Y qué tenemos que hacer con la verdad? Y dejar de seguir. Ya sabemos que no la tenemos a la verdad. No la tenemos ni la vamos a tener. Así que dejemos de hablar de verdad. Yo creo que es muy hipócrita por parte nuestro, como sociedad, hablar de verdad. Me parece sumamente hipócrita. Desde todas las instituciones que tenemos en esta sociedad hablan de verdad. La institución política, la institución de la educación, la institución de lo religioso, de la espiritualidad, la institución de salud también, que ahí tiene ciencia, pero también muchas veces la salud se impone como si tuviera verdades absolutas. O sea, todas las instituciones, todos esos marcos normativos que tenemos en esta sociedad que llevan el estandarte de verdad, pura falacia. Y ni hablar del resto que cree portar estandartes de verdad y no los portamos. Nadie porta ningún estandarte de verdad. Y como te digo, me atrevo a decir, y no sé si Bauman lo habrá expresado así alguna vez, pero me atrevo a colocarle el adjetivo de líquida a la verdad. Y adjetivo, como lo dije, como simplemente una palabra del lenguaje, nada más, que tampoco es representativo de la realidad. Así que yo creo que tenemos que dejar de hablar de la verdad para hablar de puntos de vista. Nada más, meros puntos de vista, meras percepciones, meras sensaciones, porque a veces no nos sentimos tan bien y por eso rechazamos algo. Entonces, bueno, yo creo que por ahí hay que tomarlo, y no como que somos portadores de la verdad. Ceci, ¿no será que la verdad se construye a través de esos puntos de vista? Y sería tan infinitamente grande que también sería imposible llegar a tener. Porque una cosa es la verdad física, ¿no? Es decir, la verdad de una cosa que pasó y se relata como es, pues esa es la verdad, ¿no? Y tampoco tanto. Fíjate que en la historia, ¿quién escribe la historia? El que gana escribe la historia. Y nunca tendremos la verdad de los hechos. Jamás. O sea, hay gente que niega los campos de concentración. Dice, y tendrán razón, la verdad que no sé, acá en Argentina pasa que hay gente que niega los 30.000 desaparecidos, creo que ya van por un conteo más grande, ¿no? Hay gente que lo sigue negando o niega el terrorismo de Estado. Entonces, y la verdad la escribe el que gana, siempre la escribe el que gana. Y uno dice, ¿y el que ganó? ¿Cómo tomó esto? ¿Y cómo lleva el estandarte? Y agarramos un libro de historia y pensamos que es la verdad. No. Tan descripta percepciones, tan descripta cuestiones nada más. ¿Pueden haber documentos basamentales? Sí. Pero vos fíjate que hasta en eso hay sesgo. Porque tenés un libro de historia que toma estas cartas y otro libro de historia que tomó las otras cartas. Entonces, los dos se posicionan en puntos diferentes. Toman su fuente de información primaria es distinta. Entonces llegan a conclusiones distintas. Tampoco estamos hablando de verdad. Estamos hablando simplemente de justamente eso, el sesgo, la posición que tomo como investigador social, como historiador, como lo que sea. Y bueno, decido tomar estas variables de estudio.
Y para tomar estas variables de estudio me voy a focalizar en estas fuentes primarias. Y listo. Entonces vos fíjate que hasta en eso tampoco tendremos nunca la verdad. Bueno, muy bien. Tenaz. Tenaz. Bueno, pues Ceci, ¿qué más? Pues ya con eso finalizamos, ¿o quieres dejar algo más ahí entre...? Ya está, ya destruimos la verdad, Nacho. ¿Qué más querés que hagamos? Sí, ya fue la verdad. Bueno, Ya. pues a todos los Ya le dimos, Nietzsche empezó y nosotros terminamos lo revivimos y volvimos a todos nuestros youtubers les agradecemos que nos hayan acompañado, también a los amigos en TikTok, muchísimas gracias. Hoy es uno de los espejismos más abiertos, ¿no? Quedamos así como ¡guau! Pero bueno, muy bien. Pues nada, invitarlos a que la próxima semana estén pendientes, donde nos encontraremos nuevamente en este camino que es la vida, para recorrerlos juntos en este desierto, en donde hallaremos oasis, en donde hallaremos bestias, también reptiles, sobre todo mucho reptil hay por ahí, alguna rata, pero sobre todo espejismos. Muchas gracias, Cecilia. Nos encontramos el próximo martes. Bueno, bye a todos, que estén muy bien, bye.